Ya, gracias, sí, ahí está Marisa. Gracias. Buenas noches para todos y para todas. Realmente Noches. un placer que estén acá con nosotros en esta actividad tan significativa como es este curso de herramientas y técnicas para el éxito docente. ¿Quiénes estamos acá y quiénes nos acompañan? Inicialmente todos los participantes profesionales que han querido estar aquí con nosotros, el gran significativo abrazo y el agradecimiento para todos ustedes. Y nos acompaña la doctora Oda González, quien es socióloga, doctora y docente universitaria jubilada, una mujer realmente con un gran emprendimiento en el coaching organizacional, ontológico, una mujer pues amante de la formación, la actualización de todos los seres humanos. Realmente, doctora Oda, bienvenida usted a esta actividad tan bonita, tan significativa. Nos acompaña Marixa Camayo. Ella es coach ontológico, profesional, especialista en neurociencias aplicada al comportamiento humano y a las organizaciones, en la neuroeducación. Marisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña, tenemos otros invitados que no han podido conectarse todavía, pero llegamos al factor más significativo para María Isabel Núñez. María Isabel Núñez, como es la doctora Leticia Prieto de Magallón. Mi estimada Leti, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, quien es la rectora de la Universidad Montessori de México. Nos ha venido acompañando ya hace 2 años atrás, que hemos realizado muchos talleres de formación integral, de comportamiento organizacional, humano, y en esta oportunidad, pues su presencia para nosotros, además de un gran cariño, gran significación, pudiéramos decirle a nuestro Padre Eterno muchas felicidades y muchas bendiciones para la doctora Leticia y para la Universidad Montessori de México. Así que, Leticia, sea usted bienvenida a esta actividad tan bella como es Gracias. este curso. Bien, tienes Gracias. el derecho de palabra. Ya voy a platicar yo. Ya vas a platicar tú, Ya, porque ok. ya sí, Bueno, es nosotros un placer. platicamos Buenas tardes a cuando... todos. Buenas tardes a todos. Yo radico acá en la ciudad de León, Guanajuato, México. Es un placer estar con ustedes. Estoy involucrada con el sistema Montessori desde hace 55 años, ya un largo tiempo. Y realmente es un placer compartir con ustedes un poco el día de hoy. Pero el día que la doctora Núñez me solicitó abrir este curso con una plática acerca de lo que es Montessori, yo me pregunté de cómo entro con la plática con Montessori. Entonces, yo voy a empezar por lo que tenemos hoy por hoy. Hoy por hoy, que tenemos un sistema escolar que aún domina, fue diseñado realmente en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, recordar que eso es de 1760 a 1840 aproximadamente, y la cuna es Inglaterra. Mm, ¿Por qué se creó este sistema educativo que mismo que rige todavía en la actualidad? Pues para responder a la demanda realmente industrial, en donde se requería disciplina, obediencia, memorizar, repetir por parte del alumno, por parte de los trabajadores, no era crear, no era desarrollo humano, sino más bien era la obediencia, la repetición y, lógicamente, la producción económica, la producción eh, industrial. Mm, el maestro se acabó convirtiendo en un informador y el alumno como un receptor, cosa que todavía hoy por hoy lo tenemos en la actualidad, desafortunadamente. Em,
Contrario a esto, Montessori aparece en 1917, vamos a ponerlo así, y ella dice que el hombre que no es para contestar exámenes ni para estar obedeciendo a ese nivel. Ella habla de la obediencia en otros niveles, pero no lo voy a tocar en este momento. Dice que para ella el hombre se le tiene que ayudar para formarse para la vida. Tiene que ser una educación totalmente integral. ¿A qué me refiero con una educación integral? Una educación de cuerpo, mente y espíritu. María Montessori, hoy por hoy se le reconoce como genio del siglo pasado por los adelantos que tuvo, que visualizó, porque no existían las pruebas de cerebral, no existían esas pruebas para ver cómo funcionaba el cerebro. Todo fue creado por ella en base a la observación. Entonces, en el siglo XXI, va avanzando la educación y aparece el sistema por competencias. Recuerdan ustedes el saber ser, saber hacer y saber convivir. Pero volvemos a repetir la misma historia. Es un sistema en donde se redujo a evaluaciones estandarizadas, currículums que exigen cubrir contenidos, puntajes, etcétera. Nuevamente, la competencia, la memorización sin comprensión. Y hoy por hoy está demostrado por la neurociencia que la memorización sin comprensión no funciona. El conocimiento no se integra, por lo que se olvida pronto. Esto es sumamente importante porque realmente nosotros como adultos recibimos una educación de este tipo, memorística, eh, conductista, se puede decir hasta cierto punto, en donde se nos dejaba que realmente aún los más jóvenes era escuchar al maestro y el alumno es un receptor. En donde hay un sistema que no se estimulan los procesos de análisis ni de síntesis. Aunado a esto, el estrés tan enorme que inhibe la plasticidad cerebral por exceso de cortisol. Esto estoy hablando desde edades muy tempranas hasta los adolescentes a nivel universitario. Estoy hablando de estudiantes a nivel licenciatura, posgrados, donde se estudia para cubrir un requisito académico, en donde el estrés es lo que predomina generalmente. Y ahí lo vemos entre paréntesis, la gran deserción que existe en cada uno de los países y a nivel mundial es enorme. A nivel secundaria, o sea, a nivel de 12 a 15 años, hay una enorme deserción a nivel mundial. No se diga un 38% desertan a nivel preparatoria. Quiere decir que de todos los alumnos que van desertando primaria, secundaria, media superior, es mínimo el alumno que llega a estudiar una carrera universitaria. Pero aparte de esto, muchos terminan la carrera universitaria y no se titulan. Es decir, no terminan la carrera al 100%. Entonces hay un gran problema ahorita de educación. Y creo que es un tema que hoy por hoy se está comentando muchísimo en conferencias con los pedagogos, con los científicos, con los educadores a nivel mundial. Entonces, no sabemos que la educación no es repetir la información, sino que falta el pensamiento crítico, la creatividad, la motivación y lógicamente bajar la depresión y la ansiedad. Si voy muy rápido, me dicen, por favor, No, no, no. Muy María bien, Núñez. muy bien. Betty, bien.
La doctora Montessori, ya lo comenté anteriormente, se adelantó un siglo y muchos pensamos que todavía más de un siglo, ya que genera un autoconocimiento, un autoconcepto, una autorregulación, genera atención y lógicamente se llega a la concentración. Se genera una motivación interna y genera líderes. ¿Por qué no se da la educación Montessori hoy por hoy? Porque se requiere ambientes preparados, se requiere material, se requiere profesorado y se requiere un presupuesto diferente aplicado a la educación. Lógicamente, Montessori desafía estructuras jerárquicas, políticas y sociales. Al dar este tipo de educación, el aprendizaje en un sistema Montessori es profundo. No ocurre cuando el niño repite, sino cuando experimenta, siente y descubre. Esto es Montessori. Lógicamente tiene que estar un ambiente preparado, un ambiente que cree paz, armonía, invitación al trabajo. O sea, para nosotros el trabajo lo tenemos como concepto del adulto, pero pensar en el niño, el trabajo puede ser limpiar una mesa, trasladar una charola. Eso es un trabajo para el niño, vaciar agua. Hay todo un movimiento neuronal, hay todo un movimiento de orden, hay todo un movimiento de coordinación, etcétera. En el adolescente eh, no varía la plasticidad ni las conexiones neuronales que funcionan en la etapa temprana, o sea, hasta nivel primaria y un poco entrando a la adolescencia. Lo único que varía realmente son los intereses, el ritmo de trabajo, la intensidad y el propósito. Eh, entonces, estamos hablando de una educación que abarca toda la vida del ser humano. Entonces, ¿qué hace Montessori definitivamente? Montessori crea ambientes, ya lo compartí, que favorecen el equilibrio, genera actividades autoelegidas, aquí lo tengo anotado, eh, despiertan motivación interna. Lógicamente, están los hemisferios cerebrales trabajando conjuntamente. eh, Trabaja en silencio con un orden y un ritmo, respetándose el ritmo individual de cada ser humano, tenga la edad que tenga. Ayuda mucho el trabajo en Montessori de los materiales sensoriales. Recordar que el ser humano, el proceso de aprendizaje es sensación, después percepción y después la conceptualización para que se dé el aprendizaje. Si hay alguna duda, me interrumpen, por favor, y me detengo, ¿de acuerdo? Y si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer en el mismo momento que está hablando la doctora Leticia. Voy a hacer un paréntesis. Estaba por aquí la doctora Luz Mendoza, que es la vicerrectora académica de la Universidad Alonso de Ojeda. Bienvenida. Está haciendo compañía y como parte, como vicerrectora académica de esta universidad, pues que maneja la educación y que maneja a estos jóvenes que llegan de un colegio de bachillerato. Es interesante posteriormente darle a ella la palabra después que termine Leticia. Gracias, Leti. Al contrario, María. Entonces, Montessori lo que hace es conectar neurociencia, educación y bienestar, donde determinadas actividades facilitan un proceso de desarrollo motor en el niño y en el joven, un proceso neurológico, de desarrollo neurológico, emocional y lógicamente cognitivo. Eh, ¿Qué se requiere? Yo lo mencioné, van 2 veces que lo mencioné, la tercera ocasión que lo voy a mencionar, un ambiente preparado, donde se favorece la atención, la calma, la creatividad. Eh, Ejemplo, tenemos muchos
ejercicios nosotros de movimiento dentro de un ambiente Montessori, el niño se puede manejar libremente con un orden, sin interferir, mejor dicho, en las actividades de los demás. La concentración sostenida es una tarea significativa. Recordar que la doctora Montessori dejó 3 aportaciones a la humanidad. 1, los periodos sensibles. 2, la mente absorbente, que sería como la plasticidad junto con las neuronas espejo y junto con las ventanas neuronales que están descubiertas hace unas cuantas décadas, 2 cuando mucho. Entonces, la doctora Montessori le llamó mente absorbente, la capacidad que tiene el ser humano de absorber de una manera natural todo lo que nos rodea, emociones, sensaciones, lenguaje, costumbres, lo asimila y lo hace suyo, quedando grabado en forma química a nivel cerebral. Y lógicamente, cuando se trabaja, hay una fusión entre la cuestión química y eléctrica a nivel hemisferios. Entonces, en un ambiente Montessori debe permanecer el orden, el silencio, lo acogedor. Tiene que haber una libertad en toda la estructura. Tiene que haber un proceso, un ritmo para que se le provea al niño y se le motive, esa es la palabra, le motive y preste su atención. ¿Para qué? Para que se dé la concentración. La concentración es esa capacidad que todos en algún momento de la vida lo hemos vivido, aunque sea por unos segundos, unos minutos. Es eso que nos da paz, equilibrio, tranquilidad, armonía, felicidad y contento. Es una satisfacción interna, no es algo externo, es algo que se conquista. Y en Montessori se trabaja muchísimo lo que es la concentración. En la actualidad se conoce, hay muchos estudios acerca del flujo. El estado de flujo se conoce como ese estado de armonía, de paz interna. La doctora Montessori le llamó normalización, porque quita de alguna manera para los adultos la preocupación, la angustia, el miedo, el estrés. Cuando entramos en un proceso, por ejemplo, de meditación para hacer un equiparamiento, es algo similar lo que ocurre con el niño. Con el niño viene una paz, una tranquilidad, lo mismo que ocurre con el adulto cuando viene también realmente una meditación. Entonces, aquí hay unos estudios muy interesantes que se llaman Flow o Flujo, escritos por un japonés, descubierto por un japonés, y se está trabajando en el mundo de la neurociencia, eh, muy importante este flujo. Entonces el niño, dice la doctora Montessori, aquí lo escribí, el niño que trabaja concentrado se transforma su mente. Esta mente se ilumina y su espíritu se serena. Y es cierto, si nosotros no lo trasladamos un poco a lo que es la meditación, bueno, pues lo vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que trabaja Montessori a nivel cerebral? No nada más a nivel cerebral. Con todo este trabajo, el niño también trabaja las emociones. Montessori es el sistema por excelencia que trabaja las emociones. No es que el adulto agregue o diga, le ponga nombre, el niño lo va descubriendo por sí mismo. En el hemisferio izquierdo, en Montessori, se manejan se conectan los 2 hemisferios. Esto quiere decir que el niño llega a trabajar muy bien el lenguaje, el análisis, la lógica, las imágenes,
emociones, la intuición, la visión global, la creatividad, la empatía. Em, por ejemplo, nosotros trabajamos con regletas o con torre rosa, que tal vez algunos lo conocen. El izquierdo analiza y calcula el hemisferio izquierdo y el derecho visualiza contenidos y patrones. Refuerza el pensamiento lógico espacial. Estoy hablando de un solo material. O sea, proporciona muchísimas cosas y se desarrollan las funciones ejecutivas. Yo puedo hablar mucho de Montessori, pero mm, quiero terminar con esto. Para Montessori, el instrumento de la inteligencia es la mano. Y cuando el ser humano logra conectarse con la parte motora, o sea, a través del movimiento, su mente y la parte externa, está trabajando con todo su ser. No está trabajando nada más la memoria o acumular conocimientos. De eso no se trata Montessori. Eso se da por añadidura, pero realmente lo que tiene Montessori es que se desarrolla un ser humano íntegro, un ser humano que desarrolla sus propias capacidades y su propio potencial. No sé si con esto queda un poco claro, sé que es muy poco tiempo para hablar acerca de lo que es Montessori, pero es complejo porque abarca todas las áreas que involucran al ser humano. Muchas gracias, Mari. Gracias por este espacio. Quisiera saber si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna Sí, pregunta. sería bueno. Bueno, primero que todo, doctora Leticia, muchísimas gracias por esa información, la cual es muy significativa en esta época donde hay unos grandes contrastes en la educación que se está viviendo. Y pensar que esta formación de Montessori en los niños y que luego se hacen adolescentes y hombres, sí tiene una gran finalidad, que Sí. los hace más autónomos, independientes, disciplinados, organizados, seguros de sí mismos y aprenden a trabajar en equipo. Cuando vemos Bien. niños que son luego adolescentes y se hacen universitarios, nos preguntamos por qué trabajan en equipo, por qué tienen la flexibilidad a la vida, por qué tienen cierta autonomía, por qué ven la vida desde otra perspectiva y realmente la formación Montessori se los da desde que son niños y que pasan esas etapas. Lo hemos visto pues en los dos diplomados que ha hecho la Universidad Montessori aquí en Venezuela y que ya tenemos pues maestras que han recibido esta formación y que sabemos que sí lo están haciendo y que les está lógicamente proporcionando ciertos éxitos en sus aulas de clase. Eso es así. Bueno, si hay alguna pregunta de los presentes hacia la doctora Leticia, por favor levantar la mano y le damos el espacio. No sé si lo compartí, pero quiero compartir algo muy importante. Una cuestión, una tendencia natural que tenemos los seres humanos es la tendencia natural a la creatividad. Somos creadores por naturaleza. ¿A través de qué? De la imaginación. ¿De qué? De cosas reales. Somos creadores y lo que hace, desafortunadamente, haciendo una comparación con un sistema tradicional, que me choca decir la palabra tradicional o convencional, ¿sí? Eh, realmente nos mata la creatividad. Eso está visto porque es tanto el estrés, tanto la exigencia de memorística para poder pasar exámenes que se olvida de todo lo demás. Y tal vez ese sea uno de los motivos principales por el cual no se ha tomado en cuenta el sistema Montessori más que en el campo educativo se conoce algo de Montessori, pero no se ve su alcance real, que es una transformación social y humana, ¿no? Una
Qué pena que por admitir a una persona se me cerró el micrófono de la doctora Leticia. Discúlpeme, por favor. Fue por picar en el admitir que se me cerró su micrófono. Discúlpeme. Leti, abre el micrófono. Ya, Perfecto. Y ya. replay, please. No me acuerdo qué estaba diciendo, pero Bueno, bueno, de que por alguna eso manera, los de alguna niños, manera la creatividad, eso, el crear, tenemos mucha inteligencia artificial, robots, etcétera, mucha tecnología actualmente, pero nada puede suplir a lo que es la creatividad humana. La mente humana no la puedes modificar, o sea, no se puede igualar con ninguna inteligencia artificial. Por muy capaz que sea, por muy adelantado que sea el programa, eh, cómo esté cargado esa inteligencia artificial, siempre va a depender de el elemento humano. Esa parte de emotiva, de sensación, de, de generosidad, de empatía, vamos a ser claros, de empatía, no lo tiene un robot, no lo tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una máquina, pero desafortunadamente se le está dando tanta importancia y tanto peso a esa parte que nos estamos olvidando de la parte humana. Con eso quiero terminar. Gracias, Mari. Gracias, Oda. bueno, Gracias, gracias. Me realmente, gustaría, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay algunas preguntas antes de pasar a otro punto. Si hay alguna pregunta por parte de Cris, de María Elena, a mí me de gustaría Oda. tomar Ujú. la palabra más que pregunta, si me lo permiten, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo Bien. no? Bueno, realmente muy agradecida a la doctora. A la doctora nos viene apoyando y es de verdad que lo que pudiéramos decir o lo que yo pudiera decir un libro abierto en cuanto a Montessori se refiere. Por supuesto, el tiempo que lo tiene dedicado a ello nos ha dado ahorita la razón de esa necesidad de involucrarnos en lo que es la educación Montessori. Yo quería sobre todo reafirmar lo siguiente después de saludar y felicitar a la doctora por ese estímulo que nos da en el día de hoy. Quería decirle lo siguiente. Puedo decir que todos sus argumentos están coincidiendo con el objetivo de nuestro curso referido a las habilidades, a las herramientas, a las técnicas para el éxito docente. Nosotros estamos interesadas, involucradas, con ánimo, con amor, a formar docentes para poderles transmitir cuáles son todas estas herramientas y técnicas que ellos necesitan para poder hacer cambios en lo que es la docencia en cualquier nivel. Queremos trabajar directamente con los docentes, porque a partir de ellos es que podemos ver la transformación de un sistema educativo. Y nuestros sistemas educativos necesitan docentes formados que puedan llevar adelante un modelo de esta naturaleza. Ser docente, como lo dijo la doctora, no es solamente pues transmitir o enseñar pues algún conocimiento, no, va más allá, es marcar vida, es marcar la vida humana de todos estos niños, adolescentes, adultos con quienes trabajamos. Eso implica llegar a ser un agente de cambio, llegar a ser un profesional que más que un facilitador de aprendizaje pueda ser un guía inspirador. Y hasta ese rumbo es que queremos ir con este curso que hoy estamos instalando. Yo les diría a todos los participantes que muchas gracias por estar acá,
bienvenido. A la doctora Leti por abrir su libro, como le digo yo, su mente y todo para podernos enseñar y mostrar ese camino. A Marixa, que es nuestra amiga, nuestra aliada en este tipo de formaciones. A Marisabel, que es el eje, pues que le ha puesto mucho ímpetu para que esto se realice. Y realmente mi persona, que de verdad llevo un camino que si no lo tuve como docente universitaria, pues nunca es tarde para avanzar a ese nuevo rumbo de la docencia que queremos tener. Muchísimas gracias a todos. Bueno, mi estimada Oda, ¿qué te puedo decir? Ya tomaste tu derecho en tu participación. Realmente muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a la doctora Luz Mendoza, quien es la vicerrectora académica, que nos dé unas palabras. ¿Cómo te ha parecido la aportación de la doctora Leticia? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Cómo te sientes? Bienvenida. Bien, buenas noches. Primero agradecerle a, a usted, María Núñez, una amiga siempre ahí atenta a las transformaciones. Y pues felicitarles a todo el equipo maravilloso, a todos estos docentes que buscan las transformaciones. Y qué bien porque estas teorías de Montessori son tan esenciales y las podemos aplicar desde primer grado hasta el título de pregrado. Y complacida de Dios he estado siempre porque les estoy hablando desde mi ser. Y cuando les digo desde mi ser es porque yo fui maestra de primer grado. Y cuando la doctora Leticia hablaba con tanto cariño, con tanto amor hacia las teorías de Montessori, yo me ubiqué en tiempo atrás, ¿no? Escuchar a un niño de primer grado, maestra, te quiero, maestra, una sensibilidad enorme y que eso tiene que ver con nosotros como docentes. Y es que ese valor lo vamos a ver luego en el pregrado, cuando ya ellos tienen sus títulos. Y no hay nada más maravilloso para un maestro el ver el logro de ese producto. Cuando consigues a alguien en la calle, te dice, hola maestra, con aquel amor, pero que sencillamente aplicamos esas teorías y algunas veces las aplicamos sin darnos cuenta. Por eso les felicito, porque buscar los caminos de la transformación requiere de tiempo, requiere de mucha empatía en nuestro ser, ir más allá y con muchísimo amor. Con mucho amor lo vamos a lograr. Montessori, las teorías de Montessori nos hablan desde ese amor apasionado que tenemos nosotros los maestros y que llegamos hasta el final. Cuando nosotros nos formamos bien, cuando nosotros formamos a ese niño que nos entregan desde primer grado, preescolar, y nosotros lo ayudamos a desarrollar la lógica. Recuerdo que hace poco tiempo me decía una de las estudiantes que las habilité desde el inicio, me decía, profe, yo no desarrollé lógica. Entonces me ha costado un poco ver las matemáticas desde lo que yo quiero verlo. Entonces, dentro de esas lógicas significan muchas emociones, significa lograr la motivación, lograr esa concentración de la cual hablaba Leticia, una concentración sana desde el punto de vista de no conectarnos tanto con la, la tecnología, porque la concentración tiene que ver con ese ser, con ese maravilloso. Y recordemos entonces pues que estamos hablando si les estoy hablando desde una etapa de primero a sexto grado, necesita mucha concentración y un niño no se concentra tan rápidamente cuando ya nosotros obtenemos las teorías ya más avanzadas. Un niño es rápido, puede obtener la concentración 5 o 10 minutos, más nada. Entonces esos 10 minutos tenemos que aprovecharlo y decirle lo que realmente es un maestro, enseñarle desde ese desarrollo de las lógicas, desde esas concentraciones, desde cómo controlar esas emociones.
Entonces, para poder lograr esa paz y armonía que estamos buscando todo lo que estamos hoy en esta plenaria. Estamos buscando paz y armonía en el ciudadano, en la persona que nosotros formamos. De verdad que un placer, quisiera, no sé, sería mucho el tiempo, pero de verdad sí quiero cerrar con esos exámenes que estamos haciendo tan traumáticos a nuestros estudiantes. Trabajemos desde otro punto de vista, trabajemos desde esas teorías de Montessori. No sería tan necesario frustrar a un estudiante por un examen que lo podemos trabajar en una teoría práctica, en un salón donde no tenga que ver con ese trauma de la prueba y de la nota. Recuerden que nosotros, el imaginario queda marcado por mucho tiempo y ya cuando quizás nos demos cuenta, ojalá que no sea tan tarde. Entonces, por mi parte, sigo, la profe Marisabel sabe que yo trabajo desde mi ser maestro. Y siempre le digo a la gente, yo soy maestra, o sea, ese es mi ser y yo quiero felicitarlos a todos los que están aquí porque lograr que ustedes estén aprendiendo a través de lo que quizás alguna vez nosotros no lo vimos porque el tiempo va afanado y entre tantas cosas, ¿no? Ya yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí ya tenemos un momento ya más suave, el estrés ha bajado un poco y todos canalizamos nuestras miradas desde nuestro propio ser. De tal manera que les felicito, sigan adelante, la formación es necesaria y puntualizarla es un requisito para nosotros como seres humanos. De verdad que muchísimas gracias. Yo no sé, Marisabel, te pregunto si puedo continuar, si me retiro, ustedes me dicen, No, porque de no, verdad, te puedes quedar con nosotros, acompañarnos, porque todavía nos falta, estamos aquí hasta las 9. Después viene ok, otro tema que vamos a desarrollar. Realmente, mi estimada y doctora Luz Mendoza, muchísimas gracias por estar, por tus palabras, por tu apoyo. Y me consta lo que has hecho y lo que has logrado y lo que te falta por lograr. Así que felicitaciones. Ahora gracias. tenemos en el derecho de palabra a nuestra coach, Marisa, que nos va a decir unas palabras. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo vamos? Bueno, muy buenas noches, muy agradecida con todos ustedes, ya con caritas conocidas por acá, el doctor Gary que nos ha acompañado en otros talleres, gracias. Algunos otros que veo por acá, pues obviamente la doctora Luz que está compartiendo frecuentemente con nosotros y mi gran amiga, voy a ponerle del alma Oda González, que ya tenemos varios años de amistad y de compañerismo y me ha presentado la vida y Oda a María Isabel Núñez como parte de este gran equipo y hoy con el placer de escuchar a la doctora Leticia que me movió y me animó a seguir con la línea de conocimiento en la que yo trabajo desde mi profesión y conozco el método Montessori en mi familia, tenemos a mi nieto estudiando con este método y los resultados han sido espectaculares. Es un método, mi método preferido, vamos a decir, ¿no? Y por eso mi nieto está estudiando en un colegio de esta metodología. Y ha dicho ella palabras muy importantes y en las cuales seguramente vamos a estar trabajando durante estos talleres, llevándonos herramientas, porque ella nos hablaba mucho de cómo el cortisol, ¿cierto? Nos afecta para esa creatividad, nos bloquea el cerebro cómo comenzamos a ir, voy a decir una palabra que de pronto es un poco exagerada, pero cómo vamos apagando algunas áreas del cerebro, cómo con una frase que se convirtió en una creencia limitante para algunos, comenzamos a dejar de soñar y a imaginar y a apagar los ojos de la imaginación y dejar de visualizar y de crear. Ya no lo decía ella, somos creadores por naturaleza y es bueno que no lo olvidemos. Me movieron mucho sus palabras porque es en lo que trabajamos día a día desde el neurocoaching. Cómo mantener activas esas áreas del cerebro y cómo es de importante para un docente tenerlo para él y luego para poderlo transmitir en el aula.
Con ese nivel de conciencia despierta, queremos compartir con ustedes lo que hemos ido adquiriendo durante estos años de neuroeducación, de coaching, un sistema maravilloso que es el coaching, que nos acompaña, con el cual, perdón, podemos acompañar a otros a descubrir ese enorme potencial. Entonces, cuando un docente no busca simplemente transmitir información, como también lo refería la doctora Leticia, sino que busca acompañar a su estudiante a encontrar dentro de él ese potencial y a recordarle quién es en esencia, ahí nosotros logramos acompañar en procesos de transformación, que es nuestra tarea. Así es de que estoy aquí dispuesta, como siempre, a compartir lo que hemos venido aprendiendo durante todos estos años de coaching ontológico, neurocoaching y neuroeducación, para que nos llevemos las mejores herramientas, para que manejemos inteligencia emocional, para que podamos con la respiración desbloquear esto de lo que nos ha hablado hoy la doctora Leticia. Doctora Leticia, muchas gracias. María Isabel, un abrazo fuerte. Oda González, muchísimas gracias. Y a todos los participantes, muchas gracias por permitirme este espacio para cumplir mi propósito de vida, que es contribuir positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi estimada Marisa, Oda, Luz y mi estimada y querida Leticia de Magallón. Vamos a continuar con lo que está establecido para el día de hoy. ¿Me puedes ayudar a compartir, Marisa? Vamos a seguir con la educación centrada en el ser. Tú tienes ahí ya la autorización para compartir. ¿Se ve o no se ve? No, No no se se ve. ve. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Siempre pasa igual. En la flechita verde, ahí abajo. A ver, dame chance. Shares. Ok. Estamos listos acá. Me salí. ¿Todavía no? No. No, todavía no estás compartiendo. Te voy a tener creo que lo cerré. Voy a salirme. Tranquila. Vamos a salirme y luego entrar. Ah, no voy a entrar. ¿Qué pasó? Creo que la doctora María Isabel se tuvo que salir para poder organizar. Le damos unos minuticos para que se pueda volver a conectar. Ahí llegó nuevamente. Vamos a admitirla. Ya le da anfitrión para que pueda compartir. Ya te doy nuevamente anfitrión. Ahí ya tienes los permisos de compartir. Ya estás compartiendo. Pero tienes el micrófono cerrado. No te estamos escuchando.
Audio. Bueno, mis estimados colegas, estamos acá con esta maravillosa foto de educación centrada en el ser. Qué hermoso esos niños, felices, con diferentes rostros, como debe ser, pues. Y realmente a veces nos preguntamos muchas cosas, como decimos, actualmente vivimos cambios en la sociedad que nos dan transformaciones, pero este panorama requiere de un enfoque que necesita recuperar lo esencial de los seres humanos. Y no solamente son conocimientos, son herramientas en un mundo complejo, pero que necesitamos tener una sociedad justa y solidaria. Esta sociedad justa y solidaria nos mueve a una diversidad que para muchos autores pudieran ser denominadas como diferentes aspectos, con diferencias y con identidades, pero que también nos va moviendo a una diversidad cultural, y esa diversidad cultural nos habla también de patrimonios artísticos, lingüísticos, intelectuales, que es donde debemos estar insertados, donde nuestros estudiantes deben colocarse en aspectos culturales para que puedan hacer la creatividad y la innovación, donde tenemos que ser flexibles ante los aspectos creativos de nuestros estudiantes y permitirles a ellos esa originalidad de trabajo. Y no podemos negarnos a que indiscutiblemente nosotros tenemos que estar hablando también de una multiculturalidad. Una multiculturalidad donde hay muchos y muchas culturas en un aula de clase, en una institución, en una entidad llamada colegio, escuela, universidad, y que tienen diferentes enfoques, pero esos enfoques son necesarios porque nos dan a nosotros la libertad de poder expresar aspectos significativos, como bien lo pudiera decir Carl Rogers, que hablaba del humanismo. Y el humanismo está visto no solamente, como lo dijo Carl Rogers, sino también la parte de liberación que habló en todo momento Paulo Freire. Fíjense qué tan interesante cuando se mueven todas estas teorías que nos permiten mirar el mundo desde otra perspectiva. Un mundo que puede ser, como lo manejó Jean Piaget, un mundo de crear cosas nuevas, un mundo de Vygotsky, ese desarrollo personal, pero que también Platón, en un tiempo determinado, habló de la inteligencia. Entonces, ese mundo multicultural es lo que nosotros necesitamos en nuestras aulas de clase. Y nace allí la educación, una educación que es un factor determinante en todo proceso de desarrollo de la sociedad. Y esta humanidad que forma parte de esta sociedad, que decimos educar a una persona. Muchas veces hablamos de una educación holística, una educación integral, una educación que pudiera tener una plataforma vinculada a lo que es la educación Montessori. Una educación que nos permita construir una sociedad que está educada para enfrentar la hiperglobalización, la transmodernidad, y que nuestros niños tengan la facultad de relacionar su emoción, su creatividad y su criticidad aún en contra de las posturas de los educadores. Porque muchos nosotros, los educadores, en vez de apoyar a nuestros estudiantes, los coartamos de no expresar ideas donde está lógicamente reflexión, y esto nos conduce a que nosotros tenemos que estar pensando en una educación centrada en el ser. Esa educación centrada en el ser no es como se presenta en estas imágenes, porque lamentablemente hoy día estamos viendo una educación
centrada en la fisonomía del hombre. Un hombre que hace ejercicio, un hombre que tiene su cuerpo esbelto, una mujer de la misma manera. No, nosotros necesitamos una educación centrada en el ser, donde esté ese docente, ese educador, ese maestro, ese profesor, con una cara y con una actitud empática con sus estudiantes, donde hay una comunicación, donde hay una lectura de escuchar sus emociones, donde hay una retroalimentación, donde hay un feedback en todo momento, que el niño se sienta seguro, que el niño se sienta feliz, que el niño se sienta en confianza, que el niño tenga la facultad de expresar sentimientos al natural. Entonces, la educación centrada en el ser, ¿qué es? Es un modelo educativo que impulsa a los estudiantes a elaborar su propio proyecto de vida. Un proyecto que requiere de habilidades, de actitudes enmarcadas en valores, en la ética, en los principios éticos. Y esto no es de hoy. Esto es de hace muchísimos años que hemos venido hablando de ética y son muchos los autores que nos han hablado de ética, de valores, de principios. Hoy día hay muchos investigadores y hay muchas personas que han sido neurocientíficos, filósofos, investigadores que nos hablan a nosotros de los valores, de la ética, de la forma de motivar nuestra vida, de la forma de conducirnos en nuestra vida, del rol docente. Tenemos a una española muy investigadora, Marian Roja, que siempre habla de cómo nosotros debemos estar motivados en la actualidad. Y de allí tenemos al doctor Mario Alonso Puig, que siempre habla de la educación, del liderazgo. Entonces, todas estas personas que han venido haciendo investigaciones, ¿por qué nosotros no nos detenemos a analizar y a tomar rutas diferentes a como las hemos venido haciendo en una educación tradicional, convencional? Facundo Manes es un gran investigador y que habla siempre del rol del docente en la educación. Ese rol docente que no lo hemos practicado, que solamente se ha quedado en letras, que solamente se ha quedado en textos. Tenemos que reinventar la educación. Tenemos que darle el ingrediente, la vitamina de una metodología llamada y enmarcada a ser mejores personas. El docente tiene que ser mejor persona para que esto realmente tenga sentido. Si no, no va a tener nunca sentido. Preguntémonos entonces, ¿la educación centrada en el ser radica en qué? En una atención totalmente constructivista en los valores, en la moral, en la ética, en los principios, en la autonomía del ser, que se promueva indiscutiblemente la gestión emocional y que nosotros podemos estar mirando lo espiritual, lo estético, lo teológico, lo cultural. Nosotros no podemos desvincular en la actualidad los procesos del desarrollo sostenible y sustentable. Nosotros tenemos que ir mirando el futuro de las nuevas generaciones, el futuro de las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que estar en todo momento mirando la importancia y en qué consiste esta educación. Una educación centrada en el principio del valor, en el principio de mi autonomía, de mi formación integral personal. No es fácil y lo vamos a tener que ir trabajando día a día y lo vamos a tener que ir construyendo. El papel del docente ha sido hermoso, productivo, ha habido lógicamente resultados, pero ¿qué tanto nosotros somos auténticos en un aula de clase? ¿Qué tanto nosotros enseñamos con una congruencia de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que hacemos? No hay congruencia. Hablamos de valores y nosotros muchas veces no tenemos ni valores. Hablamos de valores y de pronto en la primera esquina vemos a un educador en una actitud inapropiada. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a enseñar con esos principios que son auténticos para esa formación que requerimos?
la autenticidad, la aceptación. Si no me acepto yo, ¿cómo voy yo a aceptar a mis niños con ciertas dificultades de aprendizaje? ¿Por qué permitimos el bullying de pronto en las aulas de clase? ¿Por qué etiquetamos a los estudiantes? ¿Por qué hacemos en las aulas de clase la línea de los que van aventajados, la línea de los que no saben, las líneas de los que van mejorando? Eso es inapropiado. Nosotros ya dejamos esa forma de conducirnos hace mucho tiempo atrás y no podemos seguir trabajando con esas actitudes. Nosotros tenemos que trabajar la comprensión. ¿Cuántos niños llegan al aula, estudiantes, adolescentes con caras tristes? Y nosotros, lógicamente, decimos, llegaste retardado, no puedes entrar porque no consignaste tu actividad, no me interesa. Y muchas veces nos quedan mirando y nos dicen, disculpe, profesora, lo que pasa es que vengo de que mi abuela acaba de morir. Pero nosotros de antemano le estamos cerrando la posibilidad del diálogo, de expresar un sentimiento natural, de un efecto de emoción que el docente tiene que ir aprendiendo. Por eso es que cuando hablamos de estos principios de la educación centrada en el ser, tenemos que posicionarnos en la cooperación, la empatía, la solidaridad y solamente también como una forma o una herramienta de la resiliencia ante cualquier situación, comprensión y tolerancia. No estamos hablando de que somos tontos, permisibles, porque muchas veces pensamos que si no lo hacemos de esa manera, nosotros nos estamos lógicamente autoconduciéndonos de una forma diferente, que no tenemos disciplina, que no sabemos conducirnos y eso es realmente equivocado. Por eso no hay una libertad absoluta en un aula de clase si el maestro no lo genera. Y esa libertad no es de libertinaje, es una libertad de opinar, de participar, de crear, de ser innovativo, de trabajar los medios ambientes en todo momento, pensando que hay una posibilidad de que en el grupo existan lectores, artistas, comediantes, escritores, ¿por qué no? Músicos, intelectuales, matemáticos, tenemos esa diversidad y tenemos que irlo canalizando en todo momento. El desarrollo en sus 5 dimensiones. Vamos a ver. Si Cris me hace el favor de leer. A ver, Cris. Hay 5 dimensiones, Cris. ¿Las ves? Tiene el micrófono cerrado, Cris. Por favor, ¿lo Cris. activa? Gracias. Ajá. ¿Ahora me Gracias. escuchan? Sí, cómo no, Cris. Ok, el desarrollo en sus 5 dimensiones. Primero, dimensión física, cuidar su salud. Perfecto. Segundo, Ok. dimensión... Cuidar su salud. Ok, Cris. Cuando hablo de cuidar su salud, Okay. ¿a qué te refiere eso? Dame tu opinión. Bueno, yo creo que hay que estar muy pendiente del estado, como lo dice la palabra, físico del alumno. Muchas veces, por lo menos yo me he encontrado con niños que llegan a clase con fiebre porque la mamá no le importa, porque la mamá le dio una medicina y lo mandó, y así tienes que ir porque tienes que ir a la escuela, sin estar ella consciente de lo que puede suceder con ese niño. O sea, no hay una empatía, no hay yo siento lo que tú sientes en cuanto a lo físico. Nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del alumno. Yo siempre he estado enfrascado en eso en mi vida de educadora. Yo soy educadora cristiana. Y sobre todo siempre me ponía en los zapatos de mi alumno. ¿Cómo llegó mi alumno? Hay alumnos que llegaban golpeados, alumnos que llegaban gritados en la casa, alumnos que llegaban maltratados, alumnos que llegaban sin comer, sobre todo aquí en Venezuela, que ha pasado muchísimo constantemente. Y un alumno enfermo, imagínate tú. O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar un maestro en el aula? Eso Debemos es correcto. ¿Hasta dónde? Yo siempre le decía a mi esposo, nosotros tenemos que convertirnos en maestras superpoderosas, porque tenemos que ver todas las fases del alumno, porque si una falla, un área,
sea, no vemos un área que esté mal en el alumno, no vamos a lograr el objetivo. Si un alumno se me escapa porque está enfermo, no voy a lograr el objetivo. Eso es, muy bien. Fíjate lo que acaba de decir. No se logra el objetivo. Ahora, imagínate, Cris, que ese niño que está enfermo, ¿cómo puede ser su dimensión afectiva en el aula? Totalmente devastadora, porque él no puede estar contento, él no puede estar feliz, su aprendizaje no va a ser rentable, productivo, no vamos a tener una producción académica, un resultado exitoso. Entonces, esa dimensión racional del maestro es tener vocación. Ese maestro debe tener, ese maestro, porque todos somos maestros, todos venimos de ser maestros. Entonces, ese maestro tiene que tener una vocación. Y la dimensión social, que sigue continuamente, esa relación del papá, de la mamá, de la abuela, que no se dio cuenta que el niño llegó enfermo, cómo es esa dimensión social de esa familia. Y cómo es esa dimensión espiritual, cómo se siente ese niño. Triste, abatido. Estas dimensiones. Dime. Disculpe, pero que el corazón del alumno se cierra. Se cierra como una puertita que le pasa una llave. Se cierra el corazón y no entra nada. Que tienes que ganarte el corazón del alumno primero para poder enseñarle lo que tú quieras. Si no nos ganamos el corazón, no podemos enseñarle ni la A. Eso, me gusta. Entonces, pensemos en este desarrollo en sus 5 dimensiones, que los necesitamos para nosotros llegar a tener una educación centrada en el ser. Tenemos que tener una mirada, como estaba anteriormente, en el estudiante. ¿Cómo llegó el estudiante? ¿Cómo se siente el estudiante? No importa que sea adolescente. Yo me he encontrado con estudiantes en pregrado que llegan con una actitud negativa. Y muchos colegas, de una forma inapropiada, le dicen, retírate porque no estás prestando atención. Y resulta que el joven de 20, de 21, de 19 años no está prestando atención porque lo acaba de botar de su casa. No tiene casa, no tiene hogar. Entonces, ¿cómo va a ser la actitud de ese estudiante en un aula de clase? Nosotros, los educadores, tenemos que conectarnos con nuestros estudiantes. Tenemos que hacer esa coherencia con nuestros estudiantes. Tenemos que, como un desafío nuestro, porque estamos en un mundo hiperconectado, hiperdigitalizado, no importa. Que tengamos todo la hiper que podamos conseguir, pero no podemos perder nunca la humanización. Los docentes tenemos que mantener una actitud humanizada, una actitud humanizada centrada en el propio ser, centrada en una empatía, en un diálogo, en una comunicación, en una retroalimentación o feedback, mantener una actitud de mirar a la cara a las personas, de sentir sus emociones. Que las emociones no se sienten, claro que sí. Tú ves una persona y tú ves la emoción de esa persona. Y uno puede, lógicamente, ir trabajando todos esos aspectos que son necesarios en la actualidad. Entonces, ¿qué necesitamos practicar hoy día? Frases necesarias. Tenemos que empezar, y no es solamente en la escuela, no solamente en la institución, no es solamente en la universidad, es en tu espacio personal. Tenemos que decirle a las personas que convivimos, te quiero, te extraño, estoy orgulloso de ti, cuenta conmigo, oye, confío en ti, creo en ti, y ayudar lógicamente, a un diálogo interior, un diálogo que sea positivo. No podemos estar dialogando de una manera punitiva, vamos a dialogar de una manera asertiva. Por eso es que está la comunicación afectiva, asertiva, tema muy importante que vamos nosotros a ver, que vamos a estudiar, que vamos a discutir. Y esta parte, yo aquí finalizo esta parte. Okay.
Y sigo ahora con unos videos para que podamos nosotros comentarlos. Ok, ¿hay alguna pregunta antes de ver los videos? No hay preguntas, perfecto. Voy a Entonces, detener la grabación un momento mientras se proyectan los videos y los videos los van a poder tener el enlace en los grupos en el grupo, sí, para así que es, no me perfecto. vayan a bajar los videitos de... No hay problema.